Bienvenidos chiquillos, hoy vamos a aprender a realizar un flujo de potencia aplicando el método de Gauss-Seidel para un sistema estándar ya, y lo vamos a aplicar a dos ejemplos, a un sistema radial y a un sistema simple. El primero con 4 barras, el segundo con 5 barras. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué sabemos del método de Gauss-Seidel? Que es un sistema que es de iteración bastante rápido, bien entretenido de hacer y se puede hacer en MATLAB. O sea, eso es lo que se busca en este trabajo. O sea, lo vamos a hacer primero a mano y después vamos a ver cómo este puede ser hecho en MATLAB. Entonces, nosotros en cualquier CEP, ¿cierto? Vamos a dibujar un CEP tradicional. Vamos a tener una central generadora y vamos a tener barras, por ejemplo. Esas son cargas. Acá vamos a poner un generador. Y eso, ya lo vamos a dejar así por mientras. Lo primero que debemos hacer cuando estemos estudiando un CEP es determinar qué tipo de barras tenemos en el sistema. En este caso, tenemos una barra tipo slack, que va a ser la barra referencia, una barra PV, porque tenemos potencia y voltaje, y barras PQ y PQ. ¿Ya? Entonces definimos, por ejemplo, el voltaje en la barra slack como 1 ángulo 0. En la barra slack nosotros vamos a conocer el voltaje, vamos a conocer el ángulo, no vamos a conocer ni la potencia despachada ni la potencia demandada. ¿Ya? En la barra PV nosotros conoceremos el voltaje. ¿Conoceremos el ángulo? No. Conoceremos la potencia real, ¿sí? Pero no conoceremos la potencia compleja. ¿Ya? En la barra PQ vamos a desconocer el voltaje, vamos a desconocer el ángulo, pero sí conoceremos la potencia real y la potencia compleja que está siendo consumida. Hasta estas son iguales. Entonces, ¿qué es lo que debemos utilizar o qué es lo que debemos proponernos a estudiar cuando estamos trabajando con un flujo de potencia? El flujo de potencia nos permitirá conocer el estado de tensión de cada una de estas barras. ¿Ya? Cuando es un sistema con una barra slack, la barra slack la tensión y el ángulo serán idénticos en todas las iteraciones. Perfecto. ¿Ya? Entonces de aquí nos saltamos de la barra slack, esto es una S y una L, a la barra 2. La barra 2 es una barra PQ. Perdón, una barra PV. ¿Qué significa que sea una barra PV? Que en esta barra nosotros vamos a conocer la potencia que está siendo despachada real, pero la potencia compleja despachada no. Vamos a conocer la potencia real y puede que conozcamos la potencia compleja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando estamos haciendo un análisis, un flujo de potencia para un sistema de este estilo? Perdón, ahí está. Va a ser conocer el estado de la potencia compleja. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos esto? No, cambiamos de hoja. Vamos a trabajar en base a álgebra, ¿ya? Así que primero vamos a tirar las ecuaciones con letras y después las vamos a ir reemplazando, ¿ya? Entonces, para calcular la potencia compleja, en una barra lo que vamos a hacer es buscar el Q de P, ¿ya? Este Q de P va a estar definido por ser el inverso del imaginario de VP, un vector P, conjugado por la sumatoria de J igual 1 hasta N de los IPJ o YPJ por los BJ. ¿Ya? Entonces, reemplazando, tendrá la siguiente expresión algorítmica, ¿cierto? Vamos a saber que QP en K más 1 va a ser igual a menos el imaginario de VDP en K
complejo, o sea, conjugado, por la sumatoria de Q igual 1 hasta P menos 1, YPQ por BQ en K más 1, más BDP en K conjugado por la sumatoria de Q igual P hasta N de Y PQ. Creo que se ve, no se ve, ahí se ve. De YPQ por BQ en K. Que, déjeme revisar si estamos bien. Es menos imaginario, PPK conjugado por P menos 1, YPQ, PQ, más, BQ, PQ. Perfecto. Como el P hasta N, perfecto. Estas son K. Esta es una N. ¿Qué significa esto? P será la barra en estudio. ¿Ya? K será la iteración en estudio. Esta Q, ¿desde dónde parte la sumatoria? Bueno, este PM1, PQ, esto va avanzando, perfecto, K más 1 y ya. Y el asterisco significa que es un valor conjugado. ¿Qué significa un valor conjugado? Que por ejemplo, si tenemos un A ángulo beta, este conjugado va a ser A ángulo menos beta. Lo mismo. A más JB, A menos JB. Perfecto. Entonces repasemos y ahí está. Vamos a hacer un pequeño zoom para que se vea con detalle. A ver si ponemos más de luz. Ahí parece que hay más luz. Bien. Seguimos. Ahí estamos. Ya. Perfecto. Tenemos entonces cómo calcular el voltaje en la barra PB. No. ¿Por qué? Porque solamente tenemos la potencia compleja. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar y buscar en iteración el valor del voltaje en la barra PB. Entonces, para una barra PB, nosotros sabemos, mediante el estudio, que el voltaje en la barra P en K más 1 será, igual a 1 partido YPP, esto de la matriz de admitancias, por SDP en K más 1 partido BDP en K, ¿cierto? Todo eso conjugado. Menos la sumatoria de Q igual 1 hasta P menos 1 de YPQ, perdón, por BQ en K más 1 menos la sumatoria de Q P más 1 hasta N de YPQ por BQ en K, ¿cierto? Perfecto. ¿Se ve? Se ve. Entonces lo mismo. PP significa, la barra P va a ser la barra en estudio, K va a ser la iteración, K más 1, esto es un conjugado, esto es un paréntesis por si acaso. Tenemos la sumatoria de Q igual 1 hasta P menos 1 de YPQ por BQ en K más 1 menos la sumatoria de Q de P más 1 hasta N de YPQ, BQ, K. Magnífico. ¿Ya? Entonces,
como sabemos que la barra PB mantiene el módulo, que si nosotros tenemos un vector, este es el módulo, y este es su ángulo, mantendrá el módulo, pero actualizará el valor del ángulo. Entonces, luego de eso, BP, para una barra tipo PB, en K más 1 va a ser BP fijo, el módulo, con un ángulo P en K más 1. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a buscar. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿en qué quedamos? En barra PB. Lo que vamos a buscar ahora es conocer cómo se comporta una barra PQ. ¿Ya? La barra PQ es un poco más directa su iteración porque como conocemos sus potencias, la ecuación en realidad se vuelve bastante simple. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo queda. La barra PQ, borramos, la barra PQ, va a tener una forma de BP de K más 1, va a ser igual a 1 partido YPP por SP partido BP en K, ¿cierto? Todo esto conjugado menos la sumatoria de Q igual 1 hasta P menos 1 de YPQ por PQ en K más 1 menos otra sumatoria entre Q igual P más 1 hasta N de YPQ por BQ en K. Por si acaso, este N representa total de barras. Por si acaso. Cerramos la ecuación. Y eso es todo. No tiene ninguna dificultad mayor que esa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gran gracia de que nosotros podamos estudiar esto? Esto es una barra PQ. Que los flujos de potencia en general van a tener todos una forma bastante simétrica. A ver, ahí se ve. Ojalá que se vea. Va a tener una forma bastante simétrica, por lo que es fácil y por lo que es conveniente entonces utilizar herramientas, ¿ya? Como MATLAB. ¿Ya? Esto lo podemos hacer con una calculadora, lo podemos hacer con un abaco, lo podemos hacer con una tiza, da lo mismo, pero aprovecharemos lo que nos da la tecnología para poder agilizar estos cálculos, ¿ya? Porque son cálculos repetitivos, entonces, si son repetitivos, podemos utilizar esta herramienta, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio. Ya. Entonces, según lo que se ha visto en clases, vamos a hacer un pequeño ejercicio que tiene la siguiente forma. Tenemos un generador. Vamos a hacer una barra acá, una barra acá, una barra acá, una barra acá. Vamos a hacer con rojo las líneas para que sea más fácil verlos. Una para acá, una para acá, una para acá, una acá, una acá, una acá y otra acá. Entonces vamos a tener una carga, vamos a tener otra carga. Esta es la barra 3, esta es la barra 4, esta es la barra 5, esta es la barra 2 y esta es la barra 1. La barra 2 vamos a tener una carga y vamos a tener un generador. Entonces, ¿qué se ve? Sí, se ve. Vamos a tener una línea 1, 3, una línea 3, 4, una línea 4, 5, una línea 2, 3, 2, 3, no, 2, 5. Una línea 2, 4, una línea 2, 3, una línea 1, 2. A modo de mantener una simetría en el cálculo, siempre hablaremos del valor más bajo como el que entra en la ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos los datos de que para construir la matriz de admitancia tenemos los siguientes datos. A ver cómo lo anoto. Lo voy a anotar por aquí. Vamos a hacerle un poquito zoom. Acá, vamos a tener
ve bien, barra. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 5. ¿Ya? Vamos a tener un Z. Vamos a tener un Y medios. Ups, se acabó. Este modo de ordenar es solamente para mí, no tiene ninguna ciencia, por si acaso. Ahí están los datos. Ya. ¿Cuáles son los datos? 0,02 más J06, 0,08 más J 0,24, 0,0. ¿Se ve bien? 0,04. Y 0,08 más J 0,24. Ya. Entonces los datos son 0,02 más J 0,06, 0,08 más J 0,24, 0,06 más J 0,18, 0,06 más J 0,18, 0,04 más J 0,12, 0,01 más J 0,03, 0,08 más J 0,24. ¿Ya? 0,030, J 0,025, J 0,020, J 0,020, J 0,015, J 0,010, J 0,025. Ya, recuerden que nosotros los eléctricos, los electricistas, utilizamos la J para definir el valor de un número complejo. Ya no la I como se hace normalmente en las matemáticas, aunque es igual de válido. Y aparte, ¿qué otra información tenemos? Los valores de potencia. Entonces, para barra 1, 2, 3, 4, 5. En generación, P y Q. Vamos a tener, no, 40, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto es en megawatt y esto es en megavolt ampere reactivo. En consumo, lo mismo, tenemos un P, tenemos un Q, potencia activa, potencia reactiva, 0, 0, 20, 10, 45, 15, 45 y 60 y 10. Vamos a hacer otra rayita aquí como guía. Perfecto. Y tensión. La única que conocemos es la primera, que es 1,06 con ángulo 0. ¿Qué pasa entonces con estas barras que no sabemos la tensión? Por default van a ser siempre 1 ángulo 0, 1 ángulo 0, 1 ángulo 0, 1 ángulo 0 en la primera iteración. De ahí en adelante van a ir cambiando. Y otro valor que debemos saber, perdón, creo que no se ve. Ahí, espera un poquitito. Ahí está. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Que S base va a ser igual a 100 megavolt-ampere. Entonces repasamos los datos. Tenemos esos valores y
esos valores. Con esto ya estamos perfectos para trabajar con... Vamos a trabajar ahora con MATLAB, ¿ya? Entonces, según lo que habíamos visto anteriormente, vamos a construir ese modelo, ese dibujito que hicimos en MATLAB, ¿ya? Entonces, en su escritorio, en su MATLAB, este MATLAB que estoy utilizando yo es ¿cómo se llama? Es para Mac, pero es lo mismo en todas las plataformas, ¿ya? De hecho, justamente lo que he hecho yo en MATLAB en mi computador, los corro en el computador de la casa que tiene Windows y corre sin ningún problema. ¿Ya? En este caso estamos trabajando con 2017B, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir qué necesitamos para hacer este script, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un modelo básico de un flujo de potencia donde lo primero que debemos hacer es ingresar los datos desde el ejercicio, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene MATLAB? Es que no le podemos botar subíndice a las cosas, así que yo voy a ir escribiendo les voy a ir escribiendo, pero a la vez les voy a ir comentando qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Espera un poquitito. Final. Azul. ¿Dónde está? Espera un poquitito. Espera un poquitito. Entonces nos vamos a E. Flujo de potencia. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer siempre? Por ejemplo, si yo hubiese estado trabajando aquí, no sé, 2 más 3, 5 por 5, bla, bla, bla. No, obviamente mandar un error. Es limpiar el draft o limpiar el command window que tenemos acá. Entonces nosotros utilizamos clear all y después CLC. Esto es obviamente... Y ahora ingresamos los datos del ejercicio. Según lo que conocemos, sabemos que I12 va a ser igual a 0,02 más 0.06J. Ya, recuerden, MATLAB utiliza el punto como un separador decimal, no la coma como se utiliza en otros países, ¿ya? Perfecto, entonces ya ingresamos todos los datos. Como ustedes pueden ver, I12 va a ser igual a I21 porque esto es una matriz simétrica. Y así sucesivamente. Y en aquellos datos que no existan valores, por ejemplo en I14, que es lo mismo que I41, 15, que es lo mismo que 51, 35, que es igual a 53, lo rellenamos con 0. Finalmente ingresamos los I medios, en este caso todos son valores complejos, y luego de eso vamos a construir los valores para la matriz, ¿cierto? ¿Qué valores van dentro de esta matriz o qué valores vamos a calcular? Aquellos que vayan en la diagonal de la matriz, ¿ya? Porque esta diagonal de la matriz es la que nos va a permitir conocer quiénes son los elementos conectados a cada una de estas barras. Entonces, siguiendo con el ejercicio que vimos previamente, vamos a construir como I11 aquella conexión de I12 más I13, porque son aquellas matrices o aquellas líneas que llegan hacia la barra 11, más I medio 12 más I medio 13, ¿ya? Perfecto. I22 va a ser de la forma I12 más I13 más I12 más I23, perdón, más I24 más I25 más I medio 12 más I medio 23 más I medio 24 más I medio 25. Perfecto. Ahora, por si acaso, hubo un alumno que hoy me preguntó qué pasa o por qué pongo espacios. Los espacios se utilizan solamente por orden. No tienen ningún peso, no tienen ninguna... Yo por eso lo escribo con espacio todas las ecuaciones. Son solamente para darles ¿cómo se llama? Un orden más lógico a la escritura. Y 3.3, ¿qué estilo va a tener? Y 1.3 más y 2.3 más y 3.4
más I medio 1, 3 más I medio más I medio 3, 4, ¿cierto? 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 1, 3, 2, 3, 3, 4. Perfecto. Y 4, 4. ¿Qué forma va a tener? Y 3, 4 más I 2, 4 más I 4, 5 más I medio 3, 4 más I medio 2, 4 más I medio 4, 5. Y 5, 5. ¿Qué forma va a tener? I 2, 5 más I 4, 5 más I medio 2, 5 más I medio 4, 5. ¿Por qué tenían o por qué se ingresan estos I medios? Porque son aquellos elementos capacitivos que tiene cada una de estas líneas y que es capaz de ver cada una de estas barras. Perfecto. Finalmente, la matriz quedará de la siguiente manera. Y va a ser igual a I1, 1, I1, 2, I1, 3, I1, 4, I1, 5, I2, 1, I2, 2, I2, 3, perdón, I2, 3, I2, 4, I2, 5, I3, 1, I3, 2, I3, 3, I3, 4, I3, 5, I4, 1, I4, 2, I4, 3, I4, 4, I4, 5, I5, 1, I5, 2, I5, 3, I5, 4, 5, 5. Y aquellos elementos que no sean de la diagonal serán negativas. Se me pasó un menos. Finalmente corremos esto y nos da la siguiente matriz construida, por si la quieren revisar. ¿Ya? Perfecto. Esto por si acaso se llama matriz de admitancias. Recuerden además que si ustedes le ponen un punto y coma al final de cada línea de MATLAB, no les va a mostrar el resultado. Y si ustedes le quitan esa punto y coma, les muestra el resultado. ¿Ya? ¿Qué pasa si ustedes quieren saber, por ejemplo, el estado de... no sé, pues quieren saber cuánto vale I11? Escriben I11 y MATLAB les da el resultado inmediatamente. Ya chiquillos. Ahora sigamos con este ejercicio que está bastante entretenido, bastante largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a construir la matriz de datos de voltajes, de potencias, de voltajes, perdón, y de potencias. A ver. Sí, está muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a meter aquí? Vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la barra 1 es una barra slack, por lo que en esa barra siempre existirá el mismo voltaje, tal como lo vimos en el ejercicio, como en 2 videos anteriores, no sé. El voltaje de la barra 1 es 1.06 más J0, ¿ya? Entonces más 0J. Por si acaso, MATLAB les aguanta la I y la J como elemento complejo. Y vamos a tratar de anotar siempre la J o el operador complejo al final de todo este... No sé, de toda esta ecuación, por ejemplo, puede ser un montón de letras, vamos a tratar de meter la J al final, ¿ya? V1 va a ser 1,06 más 0J en todas las iteraciones, ¿ya? Ay, perdón. Perfecto. V2 va a ser igual a 1 más J0 más J más 0J. Y esto va a ser lo mismo para V3, para V4, V3, sal mouse, V2, V3, V4 y V5, ¿ya? Y esto solamente para solo en primera iteración. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un valor de estabilidad al principio, ¿ya? Perfecto. ¿Cuáles son las potencias en PU? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si el generador está inyectando 50 MB y nuestra potencia base es 100 MBA,
nuestro valor en PU va a ser 0,5. ¿Ya? Respecto a eso, respecto a los datos vistos anteriormente, ustedes hacen el balance de potencia y en este caso, como yo ya lo hice previamente, obviamente, yo sé que CS2 va a ser 0,2 más 0.2J. S3 va a ser igual a menos 0.45 más, perdón, menos 0.15J. S4 va a ser igual a menos 0.4, 0.40 menos 0.05J. S5 va a ser igual a menos 0,6 menos 0.1J. Perfecto. Punto J. 601 menos 4 menos 0,5 menos 0,45 menos 0,15 0. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos al flujo de potencia. Vamos a darle un poquito de espacio a esto para que se haga más fácil. Flujo de potencia. Lo primero que vamos a estudiar entonces va a ser la primera barra. Sin embargo, esta primera barra es una barra del tipo slack. Lo que sí significa que en todas las iteraciones su voltaje será el mismo punto. O sea, B1 en iteración 1 va a ser igual a B1. Con K igual a 0. O sea, partimos con K igual a 0 y queremos llegar a K igual 1. Esa va a ser nuestra iteración de objetivo. Perfecto. Por eso B1 en 1. A eso nos referimos. Voltaje 1 en iteración 1. ¿Qué pasa entonces con la barra 2? Segunda barra. Lo que podemos ver de esta barra B2 es que esta barra es una barra del tipo PB. Por lo que es necesario actualizar la potencia compleja de dicha barra mediante ecuación vista previamente. Punto. Entonces, ¿qué sabemos de esta ecuación? Recuerden que era que Q de potencia compleja era igual a el menos el imaginario de una cuestión bien enredada. Entonces primero vamos a hacer esa cuestión bien enredada, después vamos a sacarle el imaginario, después vamos a calcular su valor complejo y después vamos a actualizar la potencia. Entonces, esperen un poquito que hay un poco de ruido. Entonces, estamos en la segunda barra y esta barra es del tipo PB, por lo que necesitamos buscar esta actualización de la potencia. Entonces, para esto decimos, vamos a crear una variable que se va a llamar ayuda QP2. Y pongámosle ayuda QP2. ¿Ya? Y esto va a ser, recuérdense que la ecuación era del estilo el conjugado del voltaje por una sumatoria más el conjugado del voltaje por otra sumatoria. Todo eso buscábamos el negativo del imaginario. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser buscar toda esa ecuación tan grande que había previamente. ¿Ya? En este caso vamos a escribir conjugado de B2 por I21 por B1, ¿cierto? Más conjugado de B2 por I22 por B2 más I23 por B3 más I24 por B4 más I25 por B5. Perfecto. Y cerramos todos los paréntesis que nos quedan. Esa será nuestra ayuda QP2. ¿Ya? Ojalá se vea bien. Estoy grabando en buena resolución. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de esto por si acaso. Ponle 15, 16. Ya, ahí se ve más grande. Ya. ¿Qué vamos a buscar ahora? Vamos a buscar el imaginario de este resultado.
Entonces, para buscar el imaginario, eso le vamos a poner QQP2, por ponerle un valor, un nombre cualquiera. Usted le puede poner cualquier nombre. Van a ser menos el imaginario de ayuda QP2, ¿cierto? ¿Qué es? Ahí sí. Con eso vamos a obtener el imaginario. Sin embargo, necesitamos hacer que ese imaginario sea un imaginario complejo. Porque aquí, por ejemplo, si corremos el flujo, nos va a dar que QP2 es un número real. Sin embargo, no nos sirve como un número real, nos sirve como un número complejo. Entonces, QP2 en 1 va a ser igual a ¿qué? A QQP2, que es un vector real, por J. Recuerden que J representa a un vector del estilo 1 ángulo 90, ¿ya? Tenemos el vector ahí. Y luego de eso, S2, potencia 2, actualizada en la iteración 1, va a ser igual a S2, la potencia programada, más QP2 en en 1. ¿Ya? Entonces corremos esto y le preguntamos S2 en 1, S2 en 1. Se lo preguntamos en el command window y nos va a dar un valor del que no sabemos si sigue siendo un módulo. Recuerden que la barra PB va a ser una barra que el módulo de voltaje va a ser siempre el mismo, ¿ya? El ángulo puede ir variando, pero el módulo va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el voltaje de la barra. Soy un poquito de brillo esto. Luego el voltaje de la barra. Ya, entonces V2 en 1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 dividido Y22, porque es IPP, conjugado de S2 en 1 dividido B2, ¿cierto? Menos Y21 por B1, menos Y23 por B3, más Y24 por B4, más Y25 por B5, ¿cierto? Revisemos. Me falta un paréntesis, ya sé que me falta un paréntesis. No, fue adentro del break. Ahí está el paréntesis. S2 en 1, B2, Y21 por B1, Y23 por B3, Y24 por B4. Perfecto, ya. Entonces, esto al ser... pero al ser una barra PB, solo se actualiza el ángulo. Por si acaso, en MATLAB uno no puede utilizar tildes. O sea, yo por ejemplo no puedo poner el ángulo porque me puede dar algún error. Así que lo ponemos solamente así, ¿ya? Entonces, al ser una barra PB, solo se actualiza el ángulo y no se actualiza el módulo. El módulo obviamente de voltaje. Por lo tanto, el voltaje sigue siendo 1.0, pero debemos actualizar el ángulo mediante el elemento obtenido, punto. Entonces, nuestra variable θ va a ser igual a angle, que es para obtener el ángulo de B2 en 1, y luego B2, el B2 que conocemos obviamente, debe ser actualizado con el ángulo obtenido, punto. Así se multiplicará el ángulo obtenido por un vector de magnitud 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar este vector que obtuvimos, o sea, este ángulo que obtuvimos aquí por un vector de 1. Entonces así nos va a quedar el vector de módulo 1 con el ángulo que acabamos de calcular. Ojalá se entienda eso. Entonces el vector con ángulo va a ser igual a ¿qué? A 1 por exponencial de J por θ, ¿cierto? Y θ es este valor que obtuvimos previamente. Entonces, luego el valor de B2 en la primera iteración será B2 en 1 igual a
B2 por vector con ángulo. Y para obviamente comprobar que esta cuestión no esté dando un valor coherente, o sea, no esté dando un vector de valor, de módulo 1 con un ángulo actualizado, vamos a buscar cómo viene dado este vector. Entonces B2 en 1 lo vamos a transformar de rectangular a polar. B2 en 1 ρ va a ser igual al absoluto de x, θ va a ser igual a angle de x, ¿cierto? Entonces después vamos a tratar de saber el voltaje 2, y voltaje 2 entonces será, lo vamos a escribir en una matriz, va a ser ρ θ. Ya, corremos esto, run, y nos da que el voltaje 2 es de módulo 1 con ángulo 0,2362 en radianes, si no me equivoco. Ya, perfecto. Entonces estamos aquí. Ya tenemos valores de B2, bla, bla, bla. ¿Qué vamos a buscar ahora? Vamos a buscar los valores de la tercera barra. Ya, pongámosle dos separadores para mostrar que son distintas secciones. Entonces, tercera barra. La tercera barra será una barra del tipo PQ, perdón, por lo que su cálculo se vuelve un elemento trivial, ¿ya? ¿Por qué trivial? Porque es simplemente reemplazar los valores en la ecuación que vimos hace un rato, ¿ya? Entonces, B3 en 1, perdón, B3 en 1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 dividido Y33 por conjugado de S3 partido B3 menos I31 por B1, B1 en 1, ¿cierto? Pero B1 es igual en todas partes, así que lo vamos a dejar así, más I32 por B2 en 1, ¿ya? Fíjense como ya estamos reemplazando con los valores nuevos. I34 por B4 más I35 por B5. Pucha, hay un perro ladrando, ojalá no moleste al video. Cerramos los corchetes y tenemos, se me fue una cedilla. Luego, ese es el resultado. Cuarta barra. La cuarta barra también es una barra del tipo PQ, ¿cierto? Entonces nuevamente su cálculo se vuelve trivial. B4 en 1 en dirección 1 va a ser igual a 1 dividido y 4 por conjugado de S4 dividido B4 menos I41 por B1 más I42 por B2 en 1 más I43 por B3 en 1, ¿ya? Recuerden que ya estamos actualizando los valores. I45 por B5 y cerramos los corchetes. Obtenemos la ecuación. Se me bajó el brillo del computador. ¿Por qué me está marcando un error esto? Como que me faltaron un paréntesis. Vale, que ahí está. Vale, vamos. Perfecto. Quinta barra. La quinta barra también es una barra del tipo PQ, por lo que su cálculo nuevamente se vuelve trivial. Punto. B5 en 1 va a ser igual a ¿qué? A, como ustedes lo pueden pensar, 1 dividido Y55 por conjugado ¿de quién? De S5 dividido B5 menos I51 por B1 más I52 por B2 en 1, B2 en 1 más
y 5,3 por B3 en 1 más y 5,4 por B4 en 1. ¿Y qué pasa ahí? Se nos acaba la iteración porque recuerden que la otra ecuación que viene ahí es con todos los valores que son pasados la barra en la que estamos estudiando. Y como ya estamos en la quinta barra, ya estamos en la última barra, ya tenemos todos los valores obtenidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a imprimir los valores obtenidos, ¿ya? Entonces, para la iteración 0, que es el inicio, con los datos de inicio tenemos, se tiene en realidad, que K0 va a ser igual a ¿qué? A B1, B2, B3, B4, B5. Para la iteración 1, es decir, K igual 1, se tiene K1 va a ser igual a B1, porque entonces es igual, B2 en 1, B3 en 1, B4 en 1, B5 en 1, y cerramos el corchete, y lo ejecutamos, y vemos cómo nos da. Como en R, y tenemos los valores de K0 fijos, y los valores de K1 que corresponden a la primera iteración. Posterior a eso es solamente volver a construir las ecuaciones en cada una de las iteraciones en estudio. Eso, chiquillos, ojalá les resulte este video, ojalá hagan el mismo ejercicio. Voy a ver si puedo subir este ejercicio, lo puedo dejar en el link del, este script lo puedo dejar en el link del video. Voy a ver cómo lo hago, voy a ver cómo se me ocurre hacerlo. Y eso, pues, chiquillos, muchas gracias por su atención. No sé, yo creo que voy a seguir subiendo videos de esto, así que si se suscriben igual es bueno porque les avisa cuando les llega, creo, no sé. ¿Ya? Listo, muchas gracias, chiquillos, y éxito en su estudio.